bien, estamos viendo entonces un tema muy interesante sobre Apocalipsis capítulo 6. Amén. Muy interesante. Pero yo todavía sigo con la inquietud. Yo no sé si hay gente que tenga inquietudes sobre lo que hemos hablado. Yo necesito estar claro sobre esto porque, por una sencilla razón, lo que yo estoy haciendo es algo muy rápido, muy por encima de lo que es el capítulo 6, ¿sí? El capítulo 6 habla sobre el juicio que Dios va a desatar sobre la tierra. Habla de esta manera, lo expresa hablando de 7 sellos que hay en un rollo, y cada sello desata algo sobre el juicio de Dios en la tierra, en la humanidad, en los que no creen. Y como ha sido superficial, pues de pronto hay dudas, de pronto hay vacíos. Amén. Para poderlo entender mejor tendríamos que estudiar Daniel, las 70 semanas de Daniel, profundizar un poquito más en lo que dijo Isaías, en lo que dijo Jeremías, en lo que ellos profetizaron, en lo que habló el profeta Oseas, en fin. Por eso de pronto pueden haber vacíos, porque yo no he profundizado en esto, simplemente he estado tratando el tema en cuanto a los tiempos, qué se desata, qué es lo que está sucediendo y la posición de la iglesia allí. Amén. Entonces, si alguien tiene inquietudes, por favor, no duden y tratamos de resolver esas inquietudes. Amén. Si Dios quiere, pues de pronto haremos un estudio sobre las 70 semanas de Daniel, algo más profundo. Pero es importante que entendamos, a mí no me interesa, sino que entendamos con esta enseñanza la necesidad urgente que tiene el mundo de saber lo que Dios ha hecho por él. Amén. ¿Y cuál es nuestra función dentro de ese plan? Y yo pienso que nosotros no somos cualquier persona. Yo creo que nosotros somos hijos de Dios llamados a hacer algo dentro de ese cuerpo. Y no solamente es modificar nuestra conducta por los principios morales que el Señor nos enseña, por su justicia, sino que además tenemos algo más que hacer, y es afectar nuestros entornos. Amén. ¿Cuál es nuestro entorno? El sitio, la familia nuestra, el sitio donde vivimos, nuestros trabajos, nuestros estudios. Esto es nuestro entorno. Estamos llamados a afectar esos entornos. Amén. Y para eso no necesitamos ser sabios bíblicamente, ser los más conocedores de la Biblia. No, simplemente necesitamos es disponernos. Y el Señor nos va a llevar a hacer esto. Amén. Entonces hoy vamos a tratar otra vez en el capítulo 6, pero los versículos 9, 10 y 11. Y el título de hoy, si lo quieren escribir, es el gran día de la ira de Dios. El gran día de la ira de Dios. Vamos a leer entonces versículos 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Aquí cambia el panorama con respecto a los anteriores sellos. Ustedes recuerdan que el ángel le decía a Juan: ven y mira, y salía un caballo y salía un jinete en el caballo. ¿Recuerdan esto? Pues aquí cambia el panorama, aquí ya vemos otra cosa, y aquí vemos unas almas que están bajo el altar y están clamándole a Dios que aplique venganza sobre aquellos que les causaron la muerte, sobre la humanidad, sobre la tierra. Amén. Y aparentemente la oración de estas personas, de estas almas, ha sido escuchada. Y a estas almas se les ha dado vestiduras y todavía esperan que haya más muertos por causa del Evangelio. Amén. Este es el panorama que encontramos aquí. Entonces, al comenzar el análisis de este quinto sello,
encontramos nosotros algo muy importante y es el clamor. El clamor por parte de estas almas, pidiendo a Dios que sea Él quien ejecute venganza. Venganza sobre aquellos en la tierra. Amén. Venganza es una palabra fuerte. Es una palabra que uno consideraría que Dios no estima. Venganza. Sin embargo, cuando yo voy a la Biblia y estudio el comportamiento de Dios y lo que Dios mismo ha dicho de Él, encuentro que Dios aplica venganza. Dios aplica venganza. Entonces, no es descabellado escuchar algo así de almas de Dios. Por cierto, estas escrituras hablan de Dios tomando venganza. Y les voy a dar unas para que nosotros miremos, por ejemplo, ¿dónde se habla de esto? Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 32, versículo 35. Dice el Señor de Él mismo: mía es la venganza y la retribución. 2 veces más en el mismo capítulo aparecen unas declaraciones en el 41 y el 43. Yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Amén. El salmista también afirmó la misma verdad acerca de Dios cuando escribió ahí en el Salmo 94. Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate, engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. Ahora, lo importante es entender que Dios siempre ha dado retribución a los enemigos de sus elegidos. Siempre. Cuando ustedes leen en el Viejo Testamento, uno se aterra al principio, cuando está desapercibido del contenido de la Biblia, se aterra al principio de ver cuánta guerra, cuánta sangre se derramó por parte de los ejércitos de Dios, con el aval de Dios y por Dios. Hay mucha gente que dice, pero es terrible lo que pasó aquí en el Viejo Testamento. ¿Alguien ha leído el Viejo Testamento? Amén. Y encontramos guerras, y encontramos muertes. Y en muchas de esas guerras, los hombres no tuvieron sino que presenciar, los soldados, el ejército, no tuvo sino que presenciar cómo entre estos enemigos ellos mismos se mataban. Pero en otras lecturas encontramos a los hombres de Dios liderando batallas y matando a sus enemigos, por orden de Dios. Amén. Sin embargo, Dios les decía, les he concedido la victoria. Entonces, amén. Cada vez que alguien vencía al pueblo de Israel, Dios tomaba venganza y derrotaba al ejército que había derrotado al ejército de Israel. Amén. Entonces, siempre Dios ha dado retribución a los enemigos de sus escogidos, de sus elegidos. Nosotros somos de sus escogidos. Amén. Y en esa acción de justicia se despliega entonces la gloria de Dios, la santidad de Dios. Ustedes recuerdan que Dios no aplica sus atributos individualmente. Cuando Dios aplica sus atributos, los aplica todos en conjunto. Es decir, cuando Dios va a aplicar su justicia, también está aplicando su misericordia, su amor, su bondad, su paciencia, su benignidad, en fin. Amén. Él no hace como nosotros. Cuando nosotros aplicamos justicia, nos olvidamos de la misericordia. Amén. Simplemente aplicamos la ira. Dios no hace así. Entonces, cuando todos estos atributos de Dios, cuando la ira de Dios, el juicio de Dios también es desplegado, es aplicado, Dios es representado en ello de manera apropiada. Entonces, el justo, por consecuencia de que Dios aplica su justicia, el justo está con gozo.
Y lo vamos a entender. Lo vamos a entender, amén. Solo bájale un tricitico a la ganancia. Lo que debemos tener en cuenta entonces es que Dios sí puede ejercer justicia sobre la humanidad y no nosotros, porque cuando Él hace aplicar su justicia, se despliegan todos sus atributos. Nosotros no. Nosotros no. No es nuestro caso. Amén. Ustedes me han oído a mí poner mucho de ejemplo al señor Garavito. ¿Recuerdan? Yo lo he puesto de ejemplo. Fíjense cómo la humanidad choca contra esta verdad de Garavito. Garavito está predicando el evangelio. Garavito dice que él es perdonado por Dios. Garavito dice que él ha sido escogido por Dios y le han sido perdonados todos sus pecados. ¿Recuerdan esto? Esa es la justicia de Dios. Dios aplica la misericordia, Dios aplica el amor, Dios aplica su justicia. Él es perfecto. Pero a nosotros nos cuesta trabajo aceptar que Dios haya hecho esta obra en una persona como estas, en una persona que hizo tanto daño. Amén. Por eso Él es el único indicado a aplicar justicia. Por eso Él, cuando va a aplicar su ira sobre los enemigos de sus escogidos, es porque ya ha puesto en la balanza de la misericordia, del amor, de la bondad, todo lo que estas personas son, y aplica su justicia. Amén. ¿Está claro, iglesia? Sí. Muy bien. Entonces, en nuestro caso, nosotros debemos aprender a ser compasivos, debemos demostrar el amor de Dios hacia los pecadores, así como el amor de Dios fue demostrado hacia nosotros mientras que todavía éramos esos pecadores. Amén. Nosotros debemos aprender lo que Dios hizo con nosotros. Y nosotros debemos aplicar esos atributos sobre aquellos que todavía no conocen de Dios, así como Dios lo hizo con nosotros. Pero lo único que no podemos hacer es aplicar justicia, porque nuestra justicia no hemos aprendido, en nuestra justicia todavía no hemos aprendido a aplicar los demás atributos. Amén. Romanos 12, por ejemplo, versículos 19 y 20, Romanos 12, 19 y 20. Nosotros nos damos cuenta en estos versículos que debemos buscar ese equilibrio. Mira cómo dice la palabra de Dios. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Viene un día de venganza. Eso es indiscutible. Eso es invariable. Va a venir un día donde Dios va a aplicar su ira. Si nosotros aprendemos la bondad, la misericordia, toda la justicia de Dios, podríamos aplicar la justicia de esa manera, pero no la podemos hacer todavía. Amén. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Anhelamos la justicia de Dios? Pregunto. ¿El justo anhela la justicia de Dios? ¿Por qué la anhelamos? ¿Por qué? Porque Él es misericordioso. ¿Por qué más? Porque la justicia de Dios es justa. Porque hay equilibrio en ella. Cuando anhelamos la justicia de Dios y la justicia de Dios se aplica, ¿cómo es nuestro sentir? Anhelamos el día en que la santidad, en que la justicia de Dios sea desplegada, pero al mismo tiempo sabemos nosotros que es un día terrible para los impíos. Amén. Y mientras tanto, los alcanzamos en amor, en compasión y en misericordia. Si me están comprendiendo, o si me estoy explicando bien mejor,
Yo anhelo la justicia de Dios. Pero a la vez, cuando anhelo la justicia de Dios, yo sé lo que implica que Dios aplique su justicia sobre la humanidad. Y si yo sé lo que es la justicia de Dios sobre la humanidad, la ira de Dios sobre la humanidad, yo sé que va a haber destrucción. Yo sé que va a haber muerte eterna. Yo sé que va a haber tormento eterno. Por lo tanto, ¿cuál debe ser mi sentimiento? ¿Cuál debe ser mi pensamiento? Pablo hablaba de una manera extraordinaria. Pero déjenme volver primero al versículo 9 de Apocalipsis 6. Nos encontramos allí con la venganza de Dios. El tiempo de la gracia está realmente llegando a su fin. ¿Ustedes entienden lo que es el tiempo de la gracia? Amén. Bueno, por si acaso no lo entendemos, por si hay de pronto alguien que no lo entiende. El tiempo de la gracia es la dispensación, el favor de Dios a todo aquel que cree de darle su espíritu, lo cual hace que esta persona sea sellada por el Espíritu de Dios. ¿Qué significa? Que si usted cree en Jesús como el Hijo de Dios, que Dios le levantó de los muertos, que murió por cada uno de nosotros para el perdón de los pecados, entonces usted encontrará vida eterna por los méritos de Jesús, no por su actitud, no por su comportamiento, no por sus obras, amén, por los méritos de Jesús, porque Él es justo, porque Él es santo, porque Él es perfecto, porque Él fue hallado sin mancha y sin arruga, Él fue el Cordero perfecto, amén. Entonces usted entra en el favor que Él hizo al poner su vida para que usted no tuviera que pagar. Él paga por usted, eso es la gracia. Usted no lo merecía porque usted es pecador, amén. Y como es pecador, usted no sabe que está muerto en pecado. Hay un velo, usted no lo entiende, ni lo puede entender. Pero cuando Dios toca su vida, Él le revela el verdadero estado por su pecado. Amén. Y es muerte eterna. Y al revelárselo, entiende entonces lo que Dios ha hecho para que usted salga de ese estado de muerte. Dios lo saca de esa muerte y lo mete en Él, como que Él se convierte en un estuche, en un caparazón que lo cubre, y Dios mira el caparazón. Amén. Dios mira a Jesús cubriéndolo a usted. Ese es el periodo de la gracia. Solo por fe. Si yo creo en la obra que Dios hizo, yo estoy en esa gracia. Amén. Y esa gracia me va a revelar la verdad de Dios. Porque poseo el Espíritu entra en mí. El Espíritu entra en mí para revelarme los planes de Dios, la verdad de Dios, lo que es su justicia, lo que es su moral. Amén. Por lo tanto entiendo mi condición, por lo tanto entiendo cuánto me amó Dios. Y como entiendo cuánto me amó Dios, entonces mi vida automáticamente da respuesta a ese amor. ¿Cómo? Obedeciendo, trasplantando las ideas del mundo, quitándolas de allí y metiendo los pensamientos de Dios en mi mente. Amén. Entonces, ese periodo de la gracia está llegando a su fin. Va a ser levantada la iglesia. Y al ser levantada la iglesia, el Espíritu Santo de Dios ya no va a estar más allí. Por eso se termina el periodo de la gracia. Entonces entramos allí en el capítulo 6, en un periodo de 7 años que hemos llamado el tiempo de tribulación. Recuerdan, Daniel mencionó esto en sus profecías, las 70 semanas de Daniel. Amén. Entonces, este periodo de tribulación se ha llamado así porque es el periodo en que Dios comienza a desatar su juicio y su ira sobre la tierra como nunca antes lo ha hecho. Si usted revisa la Biblia, Dios sí ha desatado su ira. Amén. Pero nunca como lo muestra aquí en el capítulo 6. Por ejemplo, cuando la destrucción de Sodoma y Gomorra. Por ejemplo, cuando la inundación del mundo y solamente se salvaron 8 personas. Solamente se salvó Noé y su familia. Amén. Por ejemplo, cuando Dios venció los ejércitos enemigos.
Cuando Dios le otorgó la tierra al pueblo de Israel luego que salió de Egipto y vencieron a los ejércitos enemigos. Dios aplicó la ira, perdón. Pero aquí entramos en el periodo final de la existencia de la humanidad en la tierra. De la humanidad que conocemos, porque va a ser restaurada. Amén. Luego de ese periodo, de un periodo que Dios va a hacer limpieza total y va a purificar la tierra y los cielos y todo, Cristo vuelve con su iglesia a gobernar la tierra. O sea, con nosotros a gobernar la tierra, pero en otras condiciones. Amén. Entonces, ese periodo de tribulación, Dios desata su juicio y su ira sobre la tierra como nunca antes lo ha desatado. Ahora, ha habido ocasiones cuando la ira de Dios ha sido manifestada. Amén. Y algunas de esas ocasiones inclusive han sido llamados días del Señor. Pero este tiempo final es aún mayor que cualquier otro tiempo que lo preceda. Este es el periodo de 7 años cuando Jesucristo no solo juzga a los impíos, sino que también vuelve a tomar gobierno de la tierra. Amén. Recuerdan que el sello le fue extendido al que reunía los méritos. ¿Quién era el que había reunido los méritos? El Cordero perfecto, que cumplió a cabalidad la voluntad de Dios y fue hallado sin mancha y sin arruga. Fue el único que tuvo la autoridad legal para abrir cada uno de los sellos. Y con cada uno de los sellos venía una parte del juicio de Dios. Entonces, recordemos que en el Evangelio de Mateo, Jesús predicó un sermón que nosotros llamamos el sermón del Monte de los Olivos. Amén. En ese sermón, Él discutió este periodo de tiempo que es un gran acontecimiento y es la llegada del Rey, el Hijo de Dios. Pero conforme usted entra a esos 7 años de esa llegada, los dolores de parto van a comenzar. La tierra va a comenzar a sentir el dolor. Toda la tierra. Amén. Va a comenzar en cierta manera siendo lento. Ustedes recuerdan que hemos venido leyendo los sellos. Amén. Y va luego a incrementarse rápidamente. Esos dolores van a ser cada vez mayores, van a ser cada vez más tremendos. El principio de esos dolores de parto ocurrirá durante los primeros 3 años y medio, que son los primeros 4 sellos de los cuales ya hemos venido estudiando. Amén. Entonces, el dolor intenso va a venir luego de que se cumpla la primera mitad del periodo, 3 años y medio. Ahí se van a incrementar. Y esa segunda mitad, nuestro Señor lo ha llamado el tiempo de la gran tribulación. La primera mitad, en Mateo 24:8, se llama el principio de dolores. La segunda mitad, ahí en Mateo, capítulo 24, versículo 21, es llamada la gran tribulación o el gran tiempo de aflicción o depresión o de dolor. Amén. Ahora déjenme llamar la atención sobre algo que es interesante. Y esto es algo que nosotros simplemente podemos mantener en mente para efectos de cronología. Conforme al Evangelio de Lucas, conforme a lo que él vio en el mismo periodo del tiempo, en el capítulo 21 de Lucas, en el versículo 22, registró las palabras del Señor Jesús en el mismo sermón, pero de esta manera. Lucas añadió el hecho de que Jesús llamó a ese periodo de la gran tribulación, la segunda mitad de ese periodo la llamó días de venganza. Días de venganza. Amén. En Mateo, en Marcos encontramos la gran tribulación. En Lucas nosotros vamos a encontrar una frase diferente. Días de venganza. Amén. Ahora, la abominación desoladora, la cual es el punto intermedio entre los dos periodos de 3 años y medio, de esos 7 años que profetizó Daniel en el capítulo 7,
también mencionados por Jesús en Mateo 24, no es mencionado de la misma manera en Lucas 21. Sin embargo, sí son mencionados en Lucas los acontecimientos que vienen justo después. Amén. Entonces Lucas registra ese tiempo, ese periodo intermedio, como días de venganza. Ahora mire cómo Pablo vio esta venganza de Dios que estaba por venir. Vamos a la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 5 al 9. Segunda de Tesalonicenses 1, 5 al 9. Esto es demostración del justo juicio de Dios. Escuche, Dios no va a hacer algo porque ya me aburrí, porque me tiene desesperado. Dios va a aplicar su juicio porque es justo, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. La justicia de Dios, la ira de Dios, siempre va a ser contra aquello que atenta contra lo que es el afecto de su amor, el objeto de su amor. Amén. Así que si hay algo, escucha bien, si hay algo que está atentando contra tu fe, si hay algo que está atentando contra tu salud, contra tu familia, contra lo que eres tú, que eres justo o que eres justificado por Dios, Dios va a aplicar su ira contra eso. Siempre, aunque no lo veas. Amén. Wow. Entonces, versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, de esto voy a hacer claridad, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Está hablando Pablo de lo que va a acontecer en el capítulo 6 de Apocalipsis, porque esa va a ser la manifestación del Señor Jesús con sus ángeles. Amén. Él va a venir a tomar control. Entonces Pablo está mirando esto. Ahora, ¿quiénes son los atribulados? Escúchame. Escucha bien. Escucha bien y medita en esto. ¿Ustedes recuerdan la vid y los pámpanos? Recuerdan que hay pámpanos que parecen ser y no lo son. Sobre esto no se va a aplicar, sobre esto no hay tribulación. ¿Sobre quiénes se da tribulación? ¿Quiénes son los atribulados? Son los pámpanos que dan fruto. Son los pámpanos que están conectados permanentemente a la vid. Son los pámpanos que están siendo afectados por la esencia de la vid para dar fruto. Amén. Si entendimos lo que eran los pámpanos, la vid y los pámpanos, si entendimos esto, entendemos entonces cuál es nuestra posición en el cuerpo de Cristo y si estamos cumpliendo la función de esa parte, porque nos convertimos en miembros del cuerpo, si estamos cumpliendo la función de miembro. Si usted no la está cumpliendo, usted no va a ser atribulado. ¿Me hago entender? En otras palabras, mi hermano, si usted es un cristiano, es un creyente que simplemente se limita a escuchar la palabra de Dios y nada más, usted no va a ser atribulado. ¿Por qué va a ser atribulado? ¿Se ha puesto en manifiesto? Va a ser atribulado el que el mundo conoce como hijo de Dios. Amén. ¿No?
Voy para allá. Qué bueno. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, ¿a quién le está hablando Pablo aquí? Específica, literalmente, ¿a quién le está hablando Pablo aquí? Le está hablando a sus hermanos. Tiempo presente, les está hablando en el tiempo de él. Ustedes son atribulados. Los que os han atribulado recibirán retribución. ¿Cierto? Si ustedes son atribulados hoy, por causa del Evangelio, los que los están atribulando recibirán retribución de Dios. Amén. Hoy, ellos recibirán su justo pago. En este versículo está hablando del tiempo presente. Amén. En el que hablé anteriormente, de las almas que están bajo el altar. Estas son otra clase de almas, que ya vamos a verlas quiénes son. Amén. Estamos hablando del tiempo presente de la iglesia de Cristo. Ok, ahora, ¿dónde voy? Versículo 8. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Escucha, hay varias condiciones aquí. No conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Obedecer al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Una cosa es conocerlo. Acuérdense, una cosa es el Señor y otro el Salvador. Son dos requisitos para la salvación. Yo recibo al Señor, conozco al Señor, tengo relación con el Señor, pero esto me lleva a obedecer a mi Señor. ¿Y cuál es el Evangelio de Cristo? Llevar las buenas nuevas hasta el fin de la tierra. Amén. Sí, Señor. Amén. Sí, yo lo había leído, pero lo pasé por encima la segunda vez. Es el versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Y aquí fue donde hice referencia con el capítulo 6. El Señor se va a manifestar con sus ángeles, vienen los jinetes. Esos jinetes son ángeles. Acuérdense que el poder, el caballo representa poder, ¿recuerdan? El caballo blanco, el caballo bermejo, el caballo negro, el caballo amarillo. Amén. Versículo 9. Estos que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Amén. Entonces Pablo señaló ahí que vendría un día de retribución o un día de venganza. Pedro vio lo mismo, el mismo tiempo de venganza. Vamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Y dice, pero el día del Señor, y fíjense que aquí también es llamado el día del Señor, pero en otros lugares de la Biblia, en el Viejo Testamento también es llamado el día del Señor. Amén. Vendrá como ladrón en la noche. Nadie sabe cuándo va a aparecer esto, nadie sabe cuándo va a suceder. Sin embargo, hay referencias con respecto a Jerusalén, a Israel, con respecto a cuando Israel se convirtió otra vez en nación, con respecto a las semanas que se cuentan a partir de ese tiempo, con respecto a lo que ha sido Israel desde el principio. Amén. Que es en lo que yo no he profundizado. Ahora, segunda de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces Pedro también está viendo lo mismo. Amén. Va a haber venganza, va a haber retribución de parte de Dios. Ese día que es regocijo para los escogidos porque se despliega la gloria de Dios. Acabé de preguntar si queríamos el juicio de Dios o la justicia de Dios, me dijeron que sí, eso es regocijo, pero trae un final a la iniquidad que nosotros
menospreciamos. Amén. Manifiesta el Señor, quien ha sido tribulado y tan abusado aplicando su justicia. Es Jesús aplicando la justicia. Es el día del Señor y el Señor es Cristo Jesús. Amén. Quita al universo de las manos del Satanás, del usurpador, y trae justicia eterna al final del reinado del pecado. Ya se acaba el pecado. Este sentimiento doble de gozo y de tristeza se indica en Apocalipsis capítulo 10, versículos 9 y 10. Es decir, anhelamos la justicia de Dios, amén, pero también sabemos que trae tristeza. Apocalipsis 10, 9 y 10 dice así: y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Esta es la actitud amarga y dulce del juicio de Dios. Dulzura porque muestra quién es Dios, amén. Cuando Dios va a aplicar su ira, va a desplegarse todo lo que es Dios, todo. Y esto trae gozo a los creyentes, amén, porque trae justicia eterna y porque destruye el pecado. Pero también hay una amargura porque es la condenación de los impíos. Es lo que hemos leído en Pablo, en Pedro, amén. Vemos la destrucción de los impíos. Por eso nosotros no llevamos un mensaje de venganza, mis hermanos. Nosotros no hacemos esto, porque solo Dios sabe cuándo. Amén. Nosotros no llevamos un mensaje de condenación a la gente. Nosotros llevamos un mensaje de salvación a la gente. Nosotros le decimos a la gente lo que Cristo ha hecho por ellos. Nosotros decimos cuánto Cristo amó a las personas. Amén. Nosotros no vamos a decirle a la gente: tú vas a ser destruido. Es que no somos los llamados a aplicar justicia. Amén. Solo Dios sabe cuándo va a hacer esto. Mientras tanto, nosotros aprendemos lo que Dios es para enseñárselo a la gente. Amén. El cómo y el quién, solo Dios lo sabe. Nosotros solo seguimos el ejemplo de Jesús cuando dijo, por ejemplo, en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O de Esteban, ustedes recuerdan la historia de Esteban. ¿Cómo murió Esteban? Cuando estaba siendo apedreado por los impíos, ¿cuáles fueron las palabras de Esteban? Esteban dijo: no les tomes en cuenta este pecado. Esto es lo que debemos aprender nosotros. Mis hermanos, yo oigo cristianos condenando a quien les hace mal, desatando un juicio a quien les hace mal, sobre un jefe injusto, por ejemplo. Uy, ojalá le pase no sé qué. Desatando juicio. Cosas como estas. O un esposo que se portó mal. Y es que no merece nada. Es que merece que se le pierda todo. Es que merece que... O un hermano sobre otro hermano que de pronto tuvieron una pelea y... Uy, ojalá se le caiga el dedo ese con el que me señaló. Cosas como estas. Desatamos juicio. Y no hemos aprendido el amor y la misericordia que Jesús tuvo sobre nosotros. Amén. Pablo, por ejemplo, expresó su deseo de la salvación de los no creyentes. Y mire cómo lo dijo: me encantaría ser anatema por la salvación de mis compatriotas, los judíos. Pablo, en otras palabras, estaba deseando su propia condenación si esto pudiera traer la salvación de sus compatriotas. Amén. Pablo también dijo: conociendo el terror del Señor, persuadimos a los hombres. La motivación de Pablo era mucho más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Para Pablo no había límites.
Pablo predicaba el evangelio a ricos, pobres, a grandes, chiquitos, a todo el que podía le estaba predicando, porque él sabía lo que venía, pero él sabía cuánto Dios lo había amado a él. Amén. Pablo es quien nos enseña que se nos había dado por parte de Dios el ministerio de la reconciliación, y lo decía de esta manera: os rogamos que se reconcilien con Dios antes de que esta retribución venga. La Biblia inclusive dice que Dios no quiere la muerte del impío. Amén. Dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Esto dice la Biblia. Pero el Espíritu de Dios no siempre contendrá con el hombre, y llegará un fin del tiempo de la gracia. Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31. Mire esto: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora, escucha, iglesia, porque necesitamos que Dios nos abra los oídos. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. ¿Quién es ese? Dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Quién es ese? Jesús. Jesús. Amén. El ministerio del arrepentimiento. Ustedes recuerdan a Juan el Bautista. Juan predicó el ministerio del arrepentimiento porque había llegado el día del Señor. Desde que Jesús se hizo carne, desde que Jesús se hizo hombre, se inició el juicio de Dios. ¿Cuál es el juicio de Dios? Aplicó su justicia. Esta es la oportunidad para que todo aquel que crea en mí no se pierda, mas tenga vida eterna. El juicio de Dios fue desatado desde Jesús. No es nuevo. Por eso los sellos no se pueden tomar tan literalmente, tan exactamente, porque el juicio de Dios se inició desde atrás. Amén. Entonces, esa es la expectativa creada con la apertura del quinto sello. El día en que Dios ejecutará su ira en toda su intensidad. Amén. Ahora, usted ha notado en cada paso, en cada uno de los sellos, que hay una fuerza que está operando. Amén. Recuerdan que yo les hablaba de caballo. El caballo representa una fuerza. Amén. Por ejemplo, el primer caballo blanco significa la fuerza de la paz. Recuerdan que se va a dar una paz que no es verdadera, que no es duradera. Viene el segundo sello, el número 2, la fuerza de la guerra, representada por el caballo bermejo. Amén. El sello número 3, la fuerza del hambre sobre toda la tierra. Va a venir hambre. Cuarto sello, el caballo amarillento, que es la fuerza de la pestilencia, que se desata como consecuencia del resultado de la mortandad por todas partes. Va a haber guerras, va a haber hambre, va a haber mortandad. Amén. En el quinto sello también hay una fuerza. Pero ¿saben cómo se manifiesta esta fuerza? Es la fuerza de la venganza. Pero también viene acompañada la venganza. Si usted mira bien estos 3 versículos del 9 al 11, ahí en el capítulo 6 de Apocalipsis, usted se va a dar cuenta que la venganza viene acompañada de la oración. Oración para que se ejecute por parte de Dios esta venganza. Amén. Oraciones. ¿Quiénes hacen estas oraciones? Son oraciones que están haciendo las almas redimidas en el cielo de los que son perfectamente justos. Y esas oraciones serán respondidas. Amén. Ahora, al ver esos 3 versículos, podemos notar 3 características que yo resalto solo con la intención de que podamos entender un poquito más de lo que estamos hablando. Vamos a ver allí las personas involucradas en el versículo 9, las peticiones que tienen en el versículo 10 y las promesas que reciben en el versículo 11.
Amén. Las personas que están involucradas en el versículo 9, ¿cuáles son? Leamos. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas ¿de quiénes? De los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Estos son diferentes a los que hablaba Pablo. Amén. Ahora, esas almas, ¿cómo llegaron allí? Que están bajo el altar. ¿Cómo llegaron allí? El mismo versículo dice que fueron muertos. Amén. Fueron muertos. Pero recuerden, estamos en dos periodos. El periodo de principios de parto. Viene un periodo intermedio que se llama... ¿Quién se acuerda? Hace 8 días les pregunté también. Sí, que en el libro de Lucas se llama días de venganza, y viene otro periodo que se llama ¿cómo? La gran tribulación. Perdón, la gran tribulación que en Lucas se llama días de venganza. Amén. Entonces estos fueron muertos, llegaron allí debajo del altar porque fueron muertos. Después de que hay una falsa paz, después de que hay guerra, después de que hay hambre y que se desata una pestilencia natural por el resultado de tantos muertos, dice la Biblia que es la muerte de 1/4 de la población del mundo. ¿Alguien sabe cuánto es 1/4 de casi 6.000 billones de personas? 1.500 billones de personas muertas. 1.500 millones muertos. Se desata una persecución que resulta en muerte de unos escogidos. Amén. Miremos Mateo 24:3 y esto encaja perfectamente con la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos le hacen la pregunta: ¿cuál es la señal de tu venida y del fin del siglo? Siglo, entiéndase, no como un periodo de tiempo de 100 años, sino siglo, entiéndase, del mundo. Amén. Mundo. 3. Los discípulos le hacen la pregunta: ¿cuál es la señal? La respuesta del Señor Jesús, al final de escribir las señales que ya hemos visto en los primeros 4 sellos, llegando al versículo 9, es: entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Observe usted que serán aborrecidos y muertos por todas las naciones por causa de mi nombre. Inmediatamente después del 4º sello viene un 5º, lo cual es persecución mundial, persecución por todos lados. Por cierto, usted puede leer lo mismo, apunte, en Marcos capítulo 13, del 9 al 13, y Lucas 21, del 12 al 19. Marcos 13, 9 al 13, Lucas 21, 12 al 19. Pregunta. Ya vamos a entender quiénes son. Va a ser inevitable esta persecución. La persecución va a ser oficial, será guiada por los gobiernos. Ustedes recuerdan lo que acabamos de leer, por los reyes y gobernantes de la tierra. Amén. Los que predican a Cristo serán odiados por las naciones. Eso todavía no se está dando. Se da, pero no se está dando en la dimensión que se va a dar. Amén. Por ejemplo, en Colombia todavía no se está dando esto, aunque ya se inició una persecución contra la Iglesia de Cristo. Por la parte legal, por el poder que tiene el gobierno. Ustedes van a ver que pronto nosotros vamos a empezar a ser intervenidos. Pronto. Esto ya se está moviendo. Bueno, en fin. Los que predican entonces a Cristo van a ser odiados. El sistema religioso ecuménico, ustedes saben que se está dando, ¿saben qué es ecumenismo? Para los que no saben, se está estableciendo un sistema mundial religioso, que es como la globalización de la religión. ¿En qué consiste? Esto empezó hace rato ya. Juan Pablo II fue uno de los precursores. El papa que hay ahorita, que no me acuerdo su nombre, Francisco, también está promocionando esto bajo, y no solamente el papa, sino
los musulmanes, en todas las religiones, están entrando en una globalización o en un ecumenismo. ¿En qué consiste? Usted puede alabar a Dios siempre y cuando el amor impere. No importa cuál es el nombre de su Dios. Pero si estamos bajo la misma bandera del amor, podemos ser hermanos. La Biblia enseña otra cosa. Amén. La Biblia enseña que solamente en Cristo, amén, no por Alá, no por Benito Juárez, no por Santa Panchita, no por nada de esto, solamente por Cristo, en Cristo hay salvación, no hay más. Entonces, también el sistema religioso ecuménico, porque esa es la tendencia ahora mundial, también se va a involucrar y la religión se va a volver el perseguidor de los verdaderos creyentes. Apocalipsis 17:6 dice, ¿por qué lo digo? Aquí lo dice, 17:6 de Apocalipsis. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con asombro. ¿Quién es la mujer ebria? Es la religión ecuménica. Es la globalización de la religión. No es una religión específica. Amén. Porque muchos se han fijado en Roma. Pero no es Roma. Es toda la bandera del ecumenismo. Amén. Esta es la mujer ebria. Si ustedes leen anteriormente, si ustedes miran los versículos anteriores al 6, se van a dar cuenta de que está hablando de la que dice la Biblia, la gran ramera. ¿Cuál es la gran ramera? La iglesia falsa. Amén. La ramera que se embriagará con la sangre de los mártires. ¿Cuáles son esos mártires? Los creyentes. Los que predican el evangelio de Cristo. Amén. La persecución, sí. Así la llaman, la gran Babilonia, la gran ramera. Resulta que hay un abanderamiento, en Apocalipsis describe geográficamente la posición de donde surge la bandera del ecumenismo. Esa posición describe claramente la ubicación del Vaticano, ¿sí? En Italia. Allá está, cuando uno lee en el Apocalipsis, no recuerdo bien en qué capítulo, pero está la descripción geográfica, la posición geográfica de donde nace el ecumenismo. Y es allí. Y a esa religión que se arma a nivel mundial bajo la bandera del amor, díganme quién no quiere, ¿no parece muy noble la bandera del amor como un punto de partida para todos? Pues por supuesto, amémonos, no importa. Pero hoy se está hablando de lo mismo con respecto al pecado, al homosexualismo, por ejemplo. Ámalos, no importa. Ustedes oyeron hace unas semanas a un gran jerarca de la iglesia diciendo, no importa, hay que amarlos. Y resulta que la Biblia dice que sí importa. Si usted va al Antiguo Testamento, va a encontrar que Dios aborrece a los hombres que se acuestan con hombres, a las mujeres que se acuestan con mujeres, lo que hacen en sus prácticas sexuales. Claro que esto tiene que ver. Amén. Hay que leer simplemente. Bueno, entonces, esa persecución, ¿qué es lo que refleja? El odio mundial sobre aquellos que están predicando contrario a lo que ellos están enseñando. Amén. Hoy en día, mis hermanos, yo no tengo, excúsenme, yo no tengo nada contra el homosexual. Yo tengo todo contra el homosexualismo. Es diferente. Amén. El homosexual puede ser convertido. El homosexualismo nunca. Nunca. ¿Me entienden? ¿Sí? Entonces, escuche esto. Hoy en día se está invitando a que esto sea aceptado y tolerado y hasta amado. No importa que tengan esa condición, ellos tienen el mismo derecho. Ay, sí, yo me uno a esa bandera. Cuando usted va a hablar en contra de esa práctica, de ese pecado, usted va a ser odiado, porque usted está en contra de la generalidad, de la tendencia. Amén. Muy bien. Entonces, ¿cuándo comienza esto? Antes de que el anticristo sea manifestado, sea revelado. Amén.
Él no se va a revelar o no va a ser mostrado, sino hasta el tiempo intermedio de las 7 semanas. O sea, cuando culminen los 4 primeros sellos. Amén. Muy bien. Cuando el anticristo manifestado profana el tiempo del templo en Jerusalén, allí comienza el otro periodo. Hasta ese punto, Él se convierte en el Salvador del mundo. Ustedes recuerdan, va a haber una paz, va a haber guerra, va a haber hambre, va a haber pestilencias, pero surge este anticristo con ideas brillantes que va a ofrecer paz, y va a haber paz, y va a haber recuperación del mundo, y todo el mundo lo va a adorar. Amén. Recuerden eso. No, ustedes no van a estar allí. Entonces, hasta ese punto, ese personaje, como trae ideas brillantes, soluciones brillantes, va a ser el Salvador del mundo. Él es quien libera al mundo de la aflicción. Él es una persona, entonces, por consiguiente, muy importante. Amén. Con mucho poder a nivel mundial, que está involucrado primero en la paz y después en la guerra. Porque recuerden que el segundo sello quita la paz que hay en el mundo. Amén. Tratando entonces con estas guerras de consolidar el poder mundial. Pero aún antes de la revelación del anticristo, en el mundo comenzará esta persecución. Recuerde que de acuerdo a 2 de Tesalonicenses 2:7, el Espíritu Santo ha estado hasta ahora restringiendo el pecado. Amén. Él lo está haciendo ahora, lo está conteniendo, pero durante este periodo de tiempo, el que lo retiene suelta todo. Amén. Quita su restricción. Y el pecado se desata sin restricción alguna. Si nosotros creemos que ahora el pecado está sobreabundando, va a haber una época en que va a ser definitivo. Amén. Mire cómo dice esto. Porque ya está en acción, escucha bien, y esto lo dijo Pablo. Amén. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Eso viene desde atrás. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Quién es este? El Espíritu Santo. Amén. El pecado está restringido, pero aún así está avanzando. Y va a venir, si nos parece escandaloso lo que está sucediendo en el mundo hoy, y no me refiero solo a la parte del homosexualismo, sino a todo lo que estamos viendo, imagínense cómo va a ser cuando quiten esa restricción. Amén. Entonces, el Espíritu Santo quita su restricción y deja que las actitudes anti Dios, anticristo, se desaten sin refreno alguno, y conforme esto comienza, entonces algunos morirán. Los que están predicando morirán, serán odiados, serán perseguidos con mucha intensidad. Amén. Luego de esto viene lo inevitable. Vamos a Mateo otra vez, capítulo 24, 10 al 12, y ya paro. Mateo 24, 10 al 12. Entonces, muchos tropezarán, o mejor dicho, muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero estamos hablando de que ya la iglesia aquí no está, porque el Espíritu Santo ha sido quitado. ¿Quién tiene el Espíritu Santo? La iglesia. El Espíritu Santo le fue dado a la iglesia para que fuesen a predicar, pero va a ser quitado. Por lo tanto, ¿cómo se llama? El pecado va a ir sin freno. Amén. Sin embargo, escucha bien, quedarán algunos que han sido tocados por la palabra de Dios y comenzarán a predicar el evangelio, y muchos serán convertidos, pero muchos también serán falsos. Hasta ese entonces, yo creo que habrá ciertas personas que se van a identificar con el cristianismo.
en otras palabras, con Cristo Jesús. Habrá personas que van a confesar a Cristo al principio de este periodo. Amén. Recuerde que la iglesia entonces ya ha sido raptada antes de que esto comience. Pero dentro de estos que realmente son salvos, habrá gente que se identificará como siempre lo ha hecho con la iglesia, pero no serán verdaderos, porque una vez que la persecución comience, van a apartarse, se van a enfriar, van a entregar a los verdaderos. Amén. Van a seguir a falsos profetas que se van a levantar, van a enfriarse en su amor hacia el Señor. Muchos, ellos van a mostrar que son falsos. Ellos van a desertar porque serán falsos creyentes. Amén. Ahí en el versículo 13, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora, estos que van a morir en esta persecución son las almas que están bajo el altar clamando a Dios por venganza. Amén. Por hoy lo voy a dejar allí porque ya tenemos mucha información. Pero ¿qué me interesa? Yo no sé si esto nos deja en igual condición. Yo no sé. Si el escuchar todo esto nos deja igualito que entramos. No sé si al contrario está produciendo en nosotros un efecto. ¿Sí? Mis hermanos, miren. No podemos simplemente quedarnos indiferentes a lo que estamos escuchando. Yo no sé si usted realmente es un verdadero creyente. Yo creo que sí. Pero otra cosa es lo que el Señor sabe que hay en su corazón. Amén. Yo creo que sí, porque no está en mí juzgarlo. Yo doy crédito a lo que ustedes manifiestan. Si esto que dice la palabra de Dios lo damos por cierto, creemos que es así y que va a suceder así, el que cree no puede quedarse en la misma conformidad. Y como yo creo, y por la voluntad de Dios soy el pastor de esta iglesia, yo me estoy preocupando junto con algunos de mis hermanos en desarrollar programas para facilitar el trabajo a la congregación, de hacer discípulos, de llevar el mensaje, el reino de Dios. Amén. Todo aquí, todo en esta iglesia ronda en torno a ese propósito. Nuestra visión es nuestro propósito. Amén. Nuestra visión está en esos boletines que dejan por ahí tiraditos. Está aquí, pero ustedes lo leen en la primera página. Ahí dice visión y misión. Ese es nuestro propósito como comunidad. No somos un grupo religioso. Amén. Somos un grupo que estamos conociendo de Dios, queremos tener relación con Dios, estamos aprendiendo de Dios, estamos conociendo quién es nuestro Dios, cuál es su voluntad, que queremos hacerlo todo como para Él, para su gloria. Y nuestra visión es nuestra razón de ser. Amén. Entonces yo los invito, no se subestime. Recuerde quién es usted. Recuerde que usted es un hijo de Dios. Pero usted es hijo de Dios no porque usted quiso, sino porque Dios lo quiso, porque Dios lo llamó y porque Dios le dio de su espíritu. ¿Qué significa eso? Que entonces usted ha sido equipado para desempeñar la función que Dios quiere que usted desempeñe. Usted no ha sido llamado al cuerpo de Cristo para que usted se vuelva el millonario, para que usted sea el más eficiente trabajador, para que usted sea el más bueno y bondadoso. Usted ha sido para que transforme su vida y lleve el reino de Dios a otros. ¿Lo entiendes? Si lo estás entendiendo, mi hermano, solamente ponte a disposición de Dios. Amén. No te preocupes, hablábamos esta mañana, mire, yo esto lo oigo a diario. Ustedes saben que en la ruta que yo manejo, llevo gente de una empresa. Son la gente de oficina, los administrativos y parte de los administrativos que trabajan en una empresa de flores, de importación, de exportación de flores.
Y la queja es permanente. Son jóvenes que salieron de la universidad, que tienen especializaciones, que tienen idiomas, que han sido contratados allí para esclavizarlos. En cualquier trabajo que usted vaya, está haciendo, mire, perdónenme, yo no estoy en contra de la educación, yo estoy en contra del propósito del mundo por su educación. Entonces, cuando usted es educado y preparado secularmente, el mundo lo quiere para esclavizarlo y que se olvide del propósito de Dios. Pero Dios le ha dado a usted una capacidad, una inteligencia para que eso en lo que usted le sirve a Él, se prepare y le sirva a Él. Es muy diferente. Si usted es esclavizado en una empresa, usted le está sirviendo al mundo y a sus propósitos. En una empresa no se preocupan por usted como persona, no se preocupan por su familia, a usted le roban los tiempos en su casa. Que lo diga a ella, yo no. Yo no estoy empleado, por eso yo no lo puedo decir con exactitud, pero el que lo está viviendo lo puede decir. Cada vez más no hay fines de semana, cada vez más le roban más sueño, más horas de sueño a las personas. Les dan un celular, un smartphone, lo último en tecnología para tenerlos ligados al trabajo permanentemente. Le están quitando el propósito de vivir por materialismo. No soy comunista. Simplemente Dios lo ha llamado a pertenecer a su familia, le da como miembro que pasa a ser del cuerpo un oficio. Puede ser este dedo, y no es para señalar, puede ser este dedo, amén. Pero tiene una función en el cuerpo de Cristo. Prepárate para que puedas desempeñar tu función en el mundo al servicio de Cristo. Amén. Es diferente. Tendrás la recompensa de Dios. Dios te va a proveer y va a proveer para los tuyos. No lo hagas al contrario. Amén. ¿Me acompañan? Pregunta puede. La iglesia ha sido raptada. Sí. No, todavía. Yo creo que estas personas, algunos de ellos, fueron simpatizantes del cristianismo alguna vez, pero no se relacionaron con Dios. Y cuando llega el momento, ellos entienden lo que está pasando y deciden cambiar su vida y arrepentirse. Dan su vida, en este caso, ya no es la sangre de Cristo, dan su vida, su propia sangre, por su redención en el nombre de Jesús. ¿Sí? Vuelvo y les digo, yo no soy experto en el tema del Apocalipsis, pero creo que esto va a ser así, no lo sé. No sé con exactitud. Sin embargo, la iglesia ha sido raptada, pero habrán algunos que quedarán. Y recuerden esto, vendrán los dos testigos, los dos olivos, que van a predicar durante ¿cuánto tiempo? 3 años y medio. ¿A quién? Al mundo entero. Al mundo entero lo van a predicar. Amén. Vendrán estos hombres. Y estos hombres estarán hablando el evangelio perfecto, el evangelio verdadero. Y muchos van a ser salvos por la predicación de ese evangelio. Pero ya no es la muerte de Jesús, ya no es la gracia, sino su sangre que tienen que dar para la redención de sus pecados. Amén. Gloria a Dios. Nosotros estamos en la gracia. Nosotros estamos en la gracia. No tenemos que dar nuestra sangre por eso. No somos perseguidos por predicar el evangelio. Amén. Pero tenemos que mirar alrededor y ver cuántos se están perdiendo por nuestro silencio. Iglesia, yo vuelvo y les digo, mire, no somos un grupo del domingo. Amén. No somos para llenar un lugar en Puente Largo que se llama Iglesia Internacional de Adoración. Ese no es el propósito. Es parte del propósito. Pero el propósito no es que esta sea la iglesia más numerosa y que sea la más poderosa económicamente. No es ese el propósito. El propósito es que aquí nos capacitamos, aquí nos preparamos, aprendemos y usamos los recursos dados por Dios por su gracia
para ir y predicar, para ir y decirle a la gente, Cristo murió por ti, Cristo te ama, Cristo quiere tener una relación contigo, no importa tu estado. Amén. Ese es nuestro propósito, ese es. Y yo los invito a que lo mediten, a que lo piensen y a que de una vez por todas se pongan al servicio de Dios. Dios lo va a hacer, Dios lo va. Recuerdan a Moisés. Oye, Moisés se negó como pudo. Y si preguntan quién soy yo, y si preguntan quién eres tú, pero es que yo no sé hablar, pero es que mira lo que hice. Y Dios le dijo, oye, yo te escogí para que hicieras lo que yo te digo que hagas. No te preocupes por lo que vas a decir, porque yo colocaré mis palabras en tu boca. Moisés lo hizo. ¿Quién era Pedro? Y Pedro fue testigo del poder de Dios. Pedro no sabía hablar siquiera, era un ordinario, era menos preparado que cualquiera de ustedes. Pero cuando se puso en las manos de Dios, 3,000 personas se entregaron a Cristo. Tú no eres un cristiano del montón. Tú no eres una persona del vulgo. Tú eres un hijo de Dios. Tú puedes hacer el trabajo de Dios. Así, predicando con energía. ¿Sí ves? Desde chiquitos podemos hablar duro. Podemos ir y no nos importa en dónde estamos. Podemos decir, podemos hablar lo que Dios ha hecho por nosotros. Nuestros servicios. Martes, ayuno de oración de 9:30 am a 11:30 am. Miércoles, servicio de adoración de 6:30 pm a 8 pm. Domingo, de 10 am a 12 pm.